Muy buenas tardes, queridos alumnos de Instalaciones 2A. Me presento, soy la arquitecta María Belén García y hoy les voy a presentar el tema de balance térmico de verano. ¿Se acuerdan que hace unas clases atrás, en el módulo de calefacción, calculábamos todas aquellas cargas a través del balance térmico de invierno, cálculo G? Calculábamos todas esas cargas, esas pérdidas que perdíamos a través de nuestras envolventes. Eso lo hacíamos, en este caso, para el invierno. Hoy vamos a ver todo lo inverso. Vamos a calcular todas esas cargas que ganamos a través de nuestras envolventes, ¿sí? Y vamos a ver qué otros factores más influyen en la ganancia de calor en nuestro ambiente, ¿sí? Bien, vamos a pasar a ver, antes que nada, y haciendo un poco, refrescando la memoria, vamos a ver que previamente, ¿para qué calculamos el balance térmico? Ya sea para calcular pérdidas o ganancias, pero ¿para qué lo calculábamos? Lo calculábamos justamente para lograr un confort en nuestro ambiente. Entonces, ¿qué es el confort? Según la Organización Mundial de la Salud, define el confort como un estado de bienestar físico, mental y social. Y ahora vamos a ir a profundizar un poquito más y vamos a ver qué es el confort higrotérmico. El confort higrotérmico es ese confort que está relacionado con nuestro cuerpo, ¿sí? En realidad siempre el confort está relacionado con el cuerpo humano. Pero ¿qué es el confort higrotérmico? Es justamente esa ausencia de malestar térmico. Sería como que nuestro cuerpo tiene que estar en equilibrio en el ambiente en el que está. Sí, no debería necesitar ni agregarle ni disminuir la temperatura y la humedad del ambiente, ni aumentar la temperatura y la humedad. Entonces significa que con esta ropa, como estoy, y en este lugar, con esta actividad, debería estar en confort. Entonces, el confort hidrotérmico, para resumir, es ese estado neutro, ni calor ni frío. Y existe cuando no tienen que intervenir esos mecanismos termorreguladores del cuerpo para una actividad sedentaria y con ligera vestimenta. En invierno, ¿qué ocurre con el calor? ¿Qué aprendimos que ocurría con el calor en el invierno? Justamente en el invierno perdíamos calor a través de nuestras envolventes. ¿Y quiénes eran nuestras envolventes? Perdíamos el calor a través del piso, a través de muros, ¿no es cierto? A través de las aberturas, a través de nuestro techo, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué pasa con ese calor, pero en el verano. En el verano pasa la inversa, lo contrario. El calor busca entrar desde el exterior, desde nuestro ambiente exterior, hacia nuestro interior, mientras que en el invierno pasaba al revés. El calor buscaba desde nuestro interior salirse a través de las envolventes hacia el exterior, porque recordemos que ¿qué pasaba con el calor? El calor siempre va a fluir de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura hasta que se regulen entre sí. Entonces, hablando ya de esta ganancia de calor, vamos a tener en cuenta un factor que antes no lo contemplábamos porque justamente en el invierno nosotros necesitábamos que todo lo que nos aportaba calor, digamos, nos venía bien, justamente. Entonces, ¿qué calculábamos? Todo aquello en donde perdíamos el calor. Como ahora es la inversa, todo aquello que nos aporte calor en verano no nos favorece a nuestro ambiente. Entonces, justamente uno de esos factores que no lo calculamos en invierno y que sí lo vamos a tener en cuenta ahora en verano es el metabolismo de nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, es decir, toda la cantidad de personas que estén dentro de un determinado ambiente van a aportar calor. Por lo cual, justamente vamos a ver hoy que el metabolismo tiene una temperatura interior de aproximadamente 37 grados. Es decir, un mínimo de 81 watts y un máximo de 814 watts. Va a depender de la actividad que esté realizando. A la vez de ese calor va a ceder un 70% en forma de calor sensible y un 24% en forma de calor latente. Acá podemos ver a través de este grafiquito cómo va cediendo calor de nuestro cuerpo al ambiente en donde se encuentra.
Entonces, este cuerpo va a ceder calor al ambiente a través de la conducción, de la radiación, de la convección y de la evapotranspiración. Por lo cual, los factores que van a intervenir en nuestro confort, ¿sí? Para que ese ambiente se encuentre confortable, va a depender de la actividad que se esté realizando en el lugar, de la vestimenta también que lleve esa persona, porque también no es lo mismo con una vestimenta que vamos a un gimnasio que con la que estamos en la oficina, ¿sí? Entonces, no es lo mismo también estar adentro que estar afuera. Entonces, la vestimenta nos va a influir mucho. Siempre lo ideal de confort es que tengamos, digamos, ligera vestimenta, o sea que no estemos ni con mucho abrigo ni tampoco demasiado desabrigados. Entonces, también va a depender y va a influir de la edad y del sexo de la persona y de su estado físico y mental. Acá podemos ver en este gráfico, a modo resumen, que un 24% de ese calor se cede a través de la sudación, un 35% que a través del aire, por movimiento del aire, de convección, un 34% por la misma radiación y un 1% por la conducción, es decir, el contacto de este cuerpo humano con la superficie. Y como recién veíamos todo lo relacionado al confort higrotérmico, justamente vamos a ver, para que nuestro ambiente esté térmicamente confortable, ¿sí? Vamos a ver qué factores influyen también. Y esos son la temperatura del aire, la temperatura radiante media de todas las envolventes con las que estamos trabajando, de los materiales, digamos, la humedad, el movimiento del aire y la pureza del aire. Para lo cual vamos a ver algunos parámetros de referencia, por ejemplo, que en invierno trabajamos con una temperatura entre 18 a 22 grados, más o menos, ¿sí? Y en verano una temperatura interior entre 22 y 26 grados centígrados, más o menos, ¿sí? Una humedad relativa, la óptima sería de un 50% y entre un mínimo de un 30 a un 70%, ¿sí? por ciento de humedad. La óptima, por ejemplo, en Córdoba, con la que trabajamos, de un 50%, una humedad relativa interior, ¿no? Y nuestra velocidad del aire, entre 5 a 8 metros por minuto. En Córdoba, en este caso, trabajamos con 11 metros por minuto, ¿sí? Y una renovación higiénica, que esto también va a depender del uso que se le dé o de la actividad del lugar, ¿sí? Por ejemplo, acá ponemos de ejemplo 8 metros cúbicos por cada hora, por cada persona, ¿sí? Eso es un mínimo y un máximo de 58 metros cúbicos por cada hora, por cada persona, ¿sí? Por ejemplo, en habitaciones de hoteles que se permitan fumadores o en casinos, vamos a tener una renovación grande justamente porque ese número de fumadores influye. Mientras que si yo estoy en un hospital o por ejemplo, en un aula en donde no puedo fumar, esa cantidad de renovación higiénica va a ser mucho menor. Para lo cual nosotros tenemos una tablita en donde tenemos siempre la recomendada, la mínima, ¿sí? Y la recomendada. Por lo general siempre usamos, según la actividad que realicemos, la recomendada. Bien, y en síntesis, ahora para resumir un poco lo que hablábamos del confort, ¿sí? Nuestras condiciones físicas, ¿sí? De nuestro envolvente, vamos a ver qué peso tiene. Y justamente la síntesis que queremos dejar con esto es que más allá de que nosotros calculemos el metabolismo de la persona y cómo la carga que aportan, ¿no es cierto?, de calor al ambiente, todas las personas que se encuentran, también recibimos muchas ganancias a través de las envolventes. Entonces, las condiciones físicas que van a intervenir y que vamos a calcular, luego van a ser las condiciones exteriores, ¿sí? Va a influir mucho también la estación del año en la que nos encontremos, las características de la edificación, ¿sí? Y la actividad que se desarrolla en el local. A la vez, en cuanto a las personas, lo que vamos a contemplar van a ser la cantidad de personas que haya y su metabolismo, la edad y el sexo, el estado físico, mental de la persona y la ropa que esta persona tenga. Para lo cual ahora ya sí nos vamos a ir metiendo en el concepto de lo que es balance térmico. Y cuando hablamos de balance térmico, nos estamos refiriendo justamente
a un balance en general que yo calculo, ya sea para contemplar las ganancias de calor o las pérdidas, ¿sí? Y el concepto justamente es un método analítico que permite determinar esas cargas térmicas, es decir, esa cantidad de calor que va a haber que agregarle al ambiente, o que va, en este caso va a ser en invierno si le agregamos, o que va a haber que eliminar del ambiente, sería en verano, para climatizarlo y así poder compensar esas pérdidas en invierno y esas ganancias en verano, ¿sí? Entre el interior y el exterior. Y ahora, si ustedes tuvieran que definir el balance térmico de verano, justamente lo que vamos a hacer en estas próximas clases es cuantificar todas esas cargas que se ganan a través de nuestras envolventes, como son los muros, los techos, las aberturas, pero también ¿quién va a ser otro factor que va a influir? Y va a ser el aire exterior, ¿sí? Como hablábamos recién de la renovación, nosotros tenemos que mantener un ambiente saludable, un ambiente justamente que esté limpio ese aire. Entonces, por lo cual vamos a tener que renovar y como vamos a tener que suministrar, por decirlo así, para renovar el aire exterior, ese aire también viene cargado de esa temperatura exterior, que también viene cargado de mucha humedad, entonces esos factores nos van a influir, por lo cual también vamos a tener en cuenta ese aire exterior, ¿sí? Y ese aire exterior lo calculamos mediante la infiltración de ese aire a través de nuestras aberturas y esa renovación que tomamos de afuera, ¿sí? Para así obtener una carga total en watts. Acá ponemos kilocaloría porque otros años hemos trabajado con esa unidad de kilocalorías, horas, y ahora vamos a trabajar en watts. Entonces, una vez que calculamos todas esas ganancias, nos van a permitir ¿qué? Nos van a permitir dimensionar la instalación de nuestro aire acondicionado, es decir, nuestros equipos, cómo va a ser la distribución, cómo van a ser los terminales, ¿sí? Con el objetivo así de mantener el confort en nuestro espacio interior, ¿sí? Entonces, en modo resumen, el balance térmico nos sirve para cuantificar todas esas ganancias de calor y una palabra que no se deben olvidar, que ya la nombramos muchas veces, es ¿para qué? Para así lograr tener nuestro confort térmico, ¿sí? Bien, ahora vamos a aprender todas las cargas térmicas que van a influir, ¿sí? Que vamos a calcular paso a paso en nuestro balance térmico. Las primeras por las que vamos a comenzar van a ser las condiciones exteriores de diseño, ¿sí? Estas son todas las condiciones que decíamos de temperatura y de humedad. Bien. Luego vamos a calcular las condiciones interiores de diseño, para lo cual también lo vamos a buscar en tablas y vamos a ver, según la actividad que realicemos, cuál sería la condición ideal para esa actividad, en tanto de temperatura como de humedad. Y luego vamos a ver, según las características de nuestra edificación, ¿sí? Y también todos estos nuevos factores que van a influir, como van a ser las personas, la actividad que desarrolle, la iluminación, porque también ya vamos a ver que la iluminación también aporta calor, todas esas ganancias las vamos a ir calculando paso a paso a través de nuestra planilla de balance térmico. Bien, entonces, la primera condición que voy a calcular, ¿se acuerdan que dijimos que eran tres? Bueno, vamos a empezar con la primera, es la condición exterior, ¿sí? Las condiciones exteriores, acá paso a presentarles la tabla número 9, que ya la veníamos usando en el balance térmico de invierno, cálculo de G, ¿sí? Solo que ahora vamos a usar las condiciones para verano. Vamos a ver que en esta tabla tenemos las diferentes ciudades o provincias, ¿sí? De Argentina, y también tenemos la temperatura de bulbo seco, ¿sí? La humedad relativa para ese lugar y la velocidad del viento. Como podemos ver, no es lo mismo Bariloche, en donde yo tengo fuertes vientos, tengo otra temperatura distinta, seguramente es una temperatura diferente a la de Córdoba, menor en Bariloche que en Córdoba en verano, ¿sí? Que la temperatura, la humedad y el viento que yo tenga para Mar del Plata, ¿sí? Y que en Córdoba, en donde como todos sabemos que tenemos bastante temperatura en verano y bastante humedad, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a sacar ese dato? Voy a tener, por ejemplo, si estoy trabajando en Córdoba, me voy a Córdoba y tengo temperatura 36 grados 6 y una humedad de un 71%. Acá no lo marqué, pero para ya tenerlo a mano, también saquen el dato del viento, que lo vamos a usar más adelante, que es de 11 kilómetros por hora.
Ahora vamos a pasar a la segunda condición. ¿Y quiénes eran ellas? Las condiciones interiores de diseño. Para lo cual vamos a usar la tablita número 10, ¿sí? Y acá podemos ver que tenemos diferentes niveles de confort de diseño, ¿sí? Tenemos por un lado un nivel óptimo que es nivel A, un nivel aceptable y un nivel limitado, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con el nivel aceptable. Para lo cual, ese nivel de confort de alguna manera va a estar condicionado o va a depender de la ropa que se usa habitualmente, ¿sí? También va a depender de la actividad que se desarrolla en el lugar, que eso no es menor, no es un dato menor, influye muchísimo, ¿sí? No es lo mismo un gimnasio que una oficina. Podemos ver que acá en un gimnasio tenemos mayor cantidad de personas, hay mayor cantidad de sudación, entonces de evapotranspiración, que era lo que decíamos. Entonces, todos esos factores nos van a influir en la actividad, que en un lugar donde estemos sentados como acá, sentado o a paso lento, marcha lenta, ¿sí? Entonces, también va a depender de la temperatura radiante media de los cerramientos, ¿sí? Y de la velocidad del movimiento del aire. Como podemos ver, esto a modo ilustrativo y a modo gracioso, pero podemos ver que acá el ambiente son muchísimas personas, ¿sí? Y no es lo mismo que esté yo sola en mi habitación trabajando, que esté en un lugar donde estoy trabajando con un montón de personas o tomando una clase, ¿sí? Bien, entonces voy a entrar a mi tabla para calcular las condiciones interiores, primero de acuerdo a la actividad que estoy desarrollando. En este caso, el ejemplo que vamos a trabajar va a ser una oficina, entonces entro a oficina, nivel aceptable, ¿sí? Voy a tener 26 grados de temperatura y un 50% de humedad, ¿sí? Nivel de confort que vamos a usar es un nivel aceptable, es como un nivel intermedio. Bien. Y ahora nos vamos ya a la última parte donde vamos a calcular y un poquitito más compleja, no porque sea difícil, ¿sí? Ojo, aclaramos, no es difícil, sí es importante practicarlo muchas veces porque son muchos pasos, ¿sí? Son muchos los factores que influyen en el cálculo de estas ganancias. Por lo cual, acá vamos a ver que tenemos ganancias de calor sensible. ¿Y cuándo era calor sensible? Teníamos ganancias de calor sensible cuando justamente, ¿qué era? Hay una variación de temperatura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos ganancias de calor sensible a través de transmisión de nuestros, que serían a través de nuestros cerramientos opacos, como son quienes, los muros, el techo, ¿sí? A través de nuestros cerramientos translúcidos, que vendrían a ser nuestras aberturas, puertas y ventanas. También tenemos ganancia de calor sensible por la radiación. ¿Y quién sería? Sería ese sol que entra directamente a través de nuestras envolventes, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante, a través de nuestros cerramientos translúcidos, ¿sí? La radiación la calculamos acá en los cerramientos translúcidos. Y después vamos a ver que también, y acá vienen los nuevos factores que intervienen, que no los teníamos en cuenta antes en el invierno y que ahora sí, que son las cargas internas. Y estas cargas internas son la iluminación, ¿sí? Las personas, como veíamos recién, los artefactos y acá la infiltración la tenemos dentro de las cargas internas, pero ya vamos a ver que pertenece a la familia que está acá más abajo, que es el aire exterior, ¿sí? El aire exterior está compuesto por ese aire o esa toma de aire que necesitamos en caso siempre que necesitemos, ¿no? Para renovar nuestro ambiente viciado y así tener un aire puro, pero también está sumado a ese aire exterior la infiltración de aire que nos puede entrar a través de nuestras rendijas de ventanas o de puertas, ¿sí? Dependiendo la calidad de ellas. ¿Por qué está acá en el paquete de las cargas internas? Porque si bien la infiltración pertenece al aire exterior, ¿sí? Está puesto en las cargas internas porque necesitamos calcular ese aire que ingresa a nuestro ambiente de manera involuntaria, ¿sí? La toma de aire exterior, ¿sí? Que es el otro paquete, por llamarlo así, que vamos a calcular, es un aire que nosotros, después de haber calculado todo, decimos, bueno, cuánto aire nos ingresa involuntariamente a través de nuestras aberturas y vemos o no si necesitamos para renovar el aire, en caso de que nos esté faltando, si vamos a tomar aire exterior.
Entonces, el aire exterior yo la tomo, decido tomarlo voluntariamente y cuánta cantidad. Mientras que la infiltración no lo decido, sino que ingresa involuntariamente, ¿sí? Es como para que quede claro un poco la diferencia y por qué está en ese lugar. Además, lo calculo todo en este paquete de cargas internas porque más adelante vamos a necesitar calcular el factor de calor sensible, que ya lo vamos a ver en la planilla, y justamente tiene que estar esa ganancia de infiltración dentro de ese paquete, ¿sí? Ya lo vamos a ver después en el subtotal 2. Y ahora se nos suma este gran señor que son las ganancias de calor latente, ¿sí? Antes veíamos que siempre teníamos ganancia de calor sensible. En invierno no teníamos ganancia de calor latente o no las calculábamos porque justamente todo aquello que nos sirva para aportarnos calor en nuestro interior nos favorecía. Pero ahora no nos favorece todo aquello que nos aporte calor. Entonces, ¿quiénes nos aportan calor latente? Como podemos ver, nuestras envolventes no tienen calor latente. ¿Por qué? Porque ¿cuándo hay calor latente? Cuando aparece ¿qué cosa? Cuando aparece un cambio de estados. Es decir, cuando yo veo, por ejemplo, algo que me aporte vapor, estoy teniendo un cambio de estado. Mientras que antes hablábamos de calor sensible y era solo un cambio de temperatura. Entonces, podemos ver acá que dónde aparece calor latente en nuestras cargas internas a través de personas y artefactos, no todos los artefactos, sino aquellos que arrojen vapor, ¿sí? A través de la infiltración, porque justamente como veíamos recién, el aire está conformado por una cierta temperatura y por una cierta humedad, para lo cual nosotros esa infiltración también va a tener, cuando hablamos de humedad, siempre hablamos de calor latente, ¿sí? Y también nuestro aire exterior, como decimos recién, ese aire que necesitamos tomar, también va a tener ciertas cualidades de temperatura y de humedad. Por lo cual, hablamos de humedad, hablamos de calor latente, ¿sí? Hoy vamos a trabajar, ¿sí? Todo esto hacia un paquete de balance, de ganancias de balance que vamos a calcular. Hoy solamente nos vamos a tener en cuenta esta primera parte, como podrán ver, vamos a calcular todas las ganancias por transmisión y por radiación de nuestros cerramientos, ¿sí? Como podemos ver en esta primera parte, no hay una ganancia de calor latente, sino que solo tenemos ganancia de calor sensible. Bien, y esta primera parte de la planilla se va a llamar cargas externas por transmisión y por radiación. Bien, acá vamos a ir ya adentrándonos un poquito más, vamos a empezar a calcular todas esas ganancias y vamos a empezar por nuestros cerramientos opacos interiores, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el cálculo G teníamos en cuenta los cerramientos interiores, los cerramientos que daban al exterior, el piso, el techo, ¿sí? Bueno, las aberturas, bueno, esto es igual, ¿sí? O sea, no diría igual, sino parecido la forma de calcular, ¿sí? Pero es un poquito más complejo porque se van a agregar otras variables más. Entonces, para calcular nuestros cerramientos opacos, en este caso tenemos un muro, ¿no es cierto?, entre una oficina y otra, en este caso es como una cortina de vidrio, un muro de vidrio, ¿sí? Y podemos ver que en este caso tenemos ganancia por transmisión, ¿sí? Solamente por transmisión, porque estamos hablando de condición interior. O sea, si no hay sol, ya lo vamos a ver más adelante, no hay radiación. Es decir, que si no me atraviesa ese rayo de luz a mi envolvente, la que estoy analizando, no hay ganancia por radiación, solo hay ganancia por transmisión. En este caso, este muro interior, ya sea de vidrio, sea de Durlop, del material que sea, va a tener ganancia por transmisión. ¿Y cómo se calcula esa transmisión? ¿Sí? Es envolvente, acá tengo una maquetita, es muy, es a modo de esquema para que ustedes puedan ver, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, yo tengo una envolvente, supongamos que me da a otro local. En este caso, como la que les mostraba en la foto. ¿Y de qué va a depender? Eso va a depender de mi superficie, ¿sí? De la superficie que yo tenga, del K de ese material, ¿sí? Y de la diferencia de temperatura que vaya a utilizar. En este caso, como va a depender, ya vamos a ver más adelante, hay diferentes formas, según el caso, de calcular esa diferencia de temperatura, ¿sí?
va a depender si mi local está, por ejemplo, yo estoy calculando y va a depender si mi local colindante está acondicionado o sin acondicionar, ¿sí? Eso va a influir en la diferencia de temperatura que yo debería colocar, ¿sí? En ese casillero. Bien, ahora vamos a pasar a calcular los cerramientos translúcidos exteriores, ¿sí? Vamos a ver, en este caso serían nuestras aberturas, y vamos a ver que las aberturas tienen dos formas, y esto apréndanselo, siempre que la abertura dé al exterior, tiene dos formas de ganar calor, ¿sí? Una de ellas, y la primera, va a ser por transmisión, ¿sí? Que es el mismo calor que busca entrar a través de ese material, ya sea vidrio, a través del material que yo tenga, ¿sí? Y se calcula el K de mi material, por ejemplo de mi vidrio, por la superficie de esa ventana, ¿sí? Por la diferencia de temperatura. ¿Y qué diferencia de temperatura? Va a ser la diferencia de temperatura, mi diferencia de temperatura exterior que tengo afuera, ¿sí? De mi local, menos la temperatura interior. Eso va a ser en el caso de que yo tenga una abertura que dé al exterior. Bien. Y la otra forma de ganar calor que tiene esa abertura va a ser a través de la radiación. Entonces, para simplificar, ¿cómo ganan calor las aberturas? Siempre y cuando quede en el exterior y siempre y cuando que reciba el rayo sol que atraviese a través de mi ventana o de mi puerta, de lo que sea, va a tener dos formas, por transmisión y por radiación, ¿sí? Por radiación, ¿cómo calculo ese calor? Va a ser mi superficie, vuelvo a la misma superficie que venía trabajando acá anteriormente, por un factor de reducción, que ya vamos a ver quién es el factor de reducción. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo tengo esta ventana, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un segundito. ¿Sí? ¿Qué pasa? Supongamos que yo tengo mi sol. ¿Lo pueden ver ahí con la luz? Si yo tengo sol, ¿pueden ver cómo se ilumina en esta ventana B3? Acá, ahí no puedo tocar, ahí. Bueno, fíjense, de acuerdo a la hora del sol, cómo ese sol va cambiando, ves que se ve oscuro y ahí se ve iluminada esa ventana. Cómo ese sol ingresa a mi ambiente, ¿sí? Esto supongamos que es un vidrio, simplemente un vidrio sencillo de 3, 6 milímetros. Ahora, ¿qué pasa si a ese vidrio, vamos a levantar nuestro techo, le ponemos una cortina, ¿sí? Vamos a suponer que esto es una cortina. Vamos a iluminar, ¿sí? Vamos a iluminar y vamos a ver que ese sol que yo buscaba penetrar, en donde tengo cortina no ingresa tanto, mientras que en donde no tengo cortina pasa de lleno el sol. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? Justamente ese factor de reducción nos estamos refiriendo, puede ser una cortina interior, puede ser un parasol exterior, también podría ser, supongamos, verde, ¿sí? Supongamos que yo pongo, no sé, un jardín vertical, una enredadera, lo que sea que yo pueda poner para que me reduzca justamente esa radiación solar, ¿sí? Y también va a influir por la tercera condicionante, que es la radiación solar, ¿sí? Entonces, cuando calculamos radiación, tenemos tres factores que van a influir. La superficie de nuestra ventana, por el factor de reducción, si tiene o no, ¿sí? Por la radiación solar de ese lugar. Y acá vamos a ver, ¿sí? Como veíamos recién, los factores que influyen en nuestra radiación solar, ¿sí? ¿Y de qué va a depender esa radiación solar? Va a depender de la posición relativa del Sol, ¿sí? Acá podemos ver el grafiquito, según la época del año, de la orientación, de la latitud del lugar, de la hora del lugar, y como veíamos recién la orientación y la hora, supongamos que yo tengo un muro que está al este. A las 9 de la mañana, ese muro al este no recibe la misma radiación que a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque se supone que la radiación a las 9 de la mañana en un muro del este es cuando recibe muchísimo, porque justamente el sol sale por el este. Pero a las 6 de la tarde, ese muro este ya no recibe tanta radiación porque justamente el sol ya se fue rotando, ¿sí? Y ya está desde justamente la orientación oeste. Entonces se entiende cómo es eso el tema de la hora y de la orientación. Bueno, eso influye muchísimo. Y acá podemos ver que justamente esa radiación solar la podemos ver a través de la tabla 18. La tenemos en una tablita
en donde del lado izquierdo tenemos todo lo que es la latitud norte, del lado derecho latitud sur, y acá justamente lo he pintado de amarillo para que ustedes también, los invito a que también si quieren lo pueden pintar, porque solo vamos a trabajar con este sector, ¿sí? Con este sector. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar, como estamos trabajando balance de verano, la condición más desfavorable, para lo cual en el verano es 21 de enero, ¿sí? Entonces, dentro de ese 21 de enero, vamos a tener todas nuestras orientaciones, ¿sí? Y a través de acá vamos a buscar, ¿sí? El valor más grande, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, para un muro al este, podemos ver que el valor más grande en este caso es el 444 y si subimos arriba podemos ver que a las 8 de la mañana en verano recibe un muro al este la mayor radiación. Mientras que si seguimos buscando ese muro al este, ¿sí? A las 6 de la tarde, como decía yo por ejemplo recién, podemos ver que ya casi no tiene radiación, recibe 10, mientras que a la mañana recibía 444. ¿Se entiende? Entonces, para simplificar en esta tabla, siempre cuando tenga que poner yo en mi planilla de balance la radiación solar, voy a elegir el factor, el más grande de todos, ¿sí? El numerito más grande de esa fila, ¿sí? Bien, ojo, una aclaración acá. No busco la orientación del lado gris, por eso yo los invito a que en este momento, si le quieren, lo tachan, porque el lado gris es para latitud norte. Siempre usamos el lado derecho, que en este caso lo tengo pintado de amarillo. Bien, y ahora vamos a ver el otro factor que influía en mi cálculo de radiación, era justamente el factor de reducción. Y ese factor de reducción va a depender del vidrio y el espesor del mismo, de la protección solar, como veíamos recién, teníamos una cortina, o esto es una simulación de cortina, ¿sí? Si tengo o no tengo, porque a lo mejor podría tener una ventana corrediza sin cortina, o podría tener cortina y no tengo persiana, o tengo persiana, ¿sí? Entonces ese factor nos va a disminuir o no mucho esa ganancia de calor, ¿sí? Y también, aunque no lo crean, va a influir muchísimo el color. Esto para que lo empecemos a tener en cuenta. El color de nuestras envolventes, el color de nuestra cortina, el color de nuestra abertura, ¿sí? De nuestra persiana, van a influir muchísimo en nuestras ganancias. Y justamente para calcular ese factor de reducción, se lo presento acá en la tabla 17, ¿sí? Acá a la izquierda tenemos todos nuestros tipos de vidrios, los distintos espesores, si son dobles, si son simples, ¿sí? Y arriba, en la parte de arriba superior, tenemos todas nuestras tipos de protección. Entonces, por ejemplo, si tengo un vidrio de 6 milímetros, me voy acá y pueden observar en esta tabla qué pasa si yo no tengo ninguna protección en ese vidrio. Por ejemplo, un vidrio de 4 milímetros, si no tengo una protección, tiene una ganancia de 1, que sería decir así un 100%, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo a ese vidrio le agrego una cortinita? ¿Sí? ¿Qué pasa si le agrego una cortinita? Ese factor se disminuye a 0,56. Vendría a ser así como diciendo un 50%. Solo por agregarle una cortina, mi ganancia de calor a través de ese vidrio, con esa superficie, se disminuye un 50%. Eso en el caso de que sea claro, 0,56. Si es oscuro, por ejemplo, esa misma cortina, pero es de color oscuro, disminuye solo un 0,75. Pueden ver que mientras más chiquito es el numerito, más reduce, ¿sí? Mientras más grande el numerito, menos reduce. Entonces ahí ven la diferencia entre un 75%, un 50%, un 100%. Me refiero, no es lo que disminuye, sino lo que me deja pasar, ¿sí? Entonces, una cortina oscura me deja pasar un 75%, no tener nada me pasa el 100%, ¿sí? Y tener una cortina color clara un 56%. ¿Está? Bien. Y ahora nos vamos a ir, ¿y por qué lo dejo para el último? Recién calculamos los cerramientos opacos que daban al interior, que veíamos ese caso de esa oficina con ese vidrio, que en ese caso es vidrio, pero podría haber sido un Durlock, ¿sí? Un muro de tabique. Luego calculamos, ¿sí? Las aberturas, que todas las aberturas que hay en el exterior tenían ¿cuántas ganancias? 2 ganancias, ¿sí? Por transmisión y radiación.
Y ahora vamos a ver todos los cerramientos opacos que den al exterior. ¿Y ellos quiénes son? Son nuestros muros, ¿sí? Dependiendo del material, el color, la textura, ya lo vamos a ver, la orientación que tenga y la hora, vamos a ver ese muro, cuánto gana. También en este caso vamos a ver el techo, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo un techo con protección, con menos protección, ¿sí? De acuerdo al color, ¿sí? La terminación que yo le dé a ese techo, va a depender esa ganancia. Y en este caso, el piso, que lo calculamos en invierno, no lo vamos a contemplar. Bien, vamos a ver la ganancia por transmisión. En este caso podemos ver que los muros que dan al exterior, ¿sí? Tienen ganancia por transmisión y radiación. Solo que en vez de calcularlo por separado, ¿no es cierto? Como veíamos recién, con dos fórmulas distintas, en dos renglones distintos que ya vamos a ver más adelante en la planilla, lo calculamos como en un solo paquete, por decirlo así. Pero si yo les pregunto, ¿nuestros cerramientos opacos al exterior, muro, techo, tienen ganancia por radiación? La respuesta, ¿cuál sería? Sí, la respuesta es sí, tiene ganancia por transmisión y por radiación, solo que lo calculo en un solo paquete, ¿sí? Y vamos a ver. Entonces, la fórmula para calcular los cerramientos que dan al exterior, ¿sí? Cuando hablamos al exterior, vuelvo a la maquetita, nos referimos a todas las envolventes, ¿no es cierto?, que reciban sol, ¿sí? Que estén a la intemperie, que tengan viento, que reciban humedad, que reciban esa radiación solar, ¿sí? Entonces, ya sea paredes o sea el techo, ¿está? Bien. Para lo cual, la fórmula para calcular va a depender del K de nuestra envolvente, de la superficie de la misma, ¿sí? Y por la diferencia de temperatura, que en este caso, como estamos trabajando al exterior, esa radiación, ¿sí? Está, como por decirlo así, contemplada en esa diferencia de temperatura, o es justamente este paquete de transmisión más radiación. Esta diferencia de temperatura, no usamos la diferencia de temperatura de afuera, es decir, de nuestro exterior, menos la interior, sino que vamos a usar, acá dice, simplifica la sigla DET, que significa diferencia equivalente de temperatura. ¿Qué es esa diferencia equivalente de temperatura? No es simplemente la resta entre la temperatura exterior menos la interior, sino que es una temperatura ficticia, por decirlo así, que contempla un montón de otras variables. Bien, y esa diferencia equivalente de temperatura, debido justamente a lo que les explicaba recién, a esa complejidad de fenómenos que intervienen en nuestras envolventes, ya sea piso o techo, nuestras envolventes opacas que dan al exterior, ¿sí? No la calculamos simplemente restando nuestra temperatura exterior menos la temperatura interior que yo quiero tener. Entonces, justamente esa temperatura ficticia o equivalente se van a contemplar otras variables como son el color y la textura del cerramiento, ¿sí? Podrán ver que no es lo mismo una temperatura de madera que una de piedra, que no es lo mismo que sea oscura que sea clara, ya que como dijimos recién, el oscuro me absorbe el calor, el claro me lo refleja, ¿sí? La ubicación geográfica y la orientación de ese muro, recién también veíamos en las aberturas, en cuanto a la radiación solar, que no es lo mismo un vidrio a las 9 de la mañana que un vidrio al este, supongamos un vidrio al este a las 9 de la mañana, que un vidrio al este a las 6 de la tarde, porque justamente el sol ya no está del este, sino que está al oeste. En el caso del muro pasa lo mismo, o sea, no es lo mismo un muro al este a las 9 de la mañana que a las 6 de la tarde. También va a depender de la variación diaria de temperatura, ¿sí? De la densidad de ese cerramiento. Por ejemplo, este muro de piedra podemos ver que, de acuerdo a que tiene mucho peso, tiene mucha densidad, digamos, tiene mayor inercia térmica. Es decir, que mientras más pesado, más denso sea el muro, si yo tengo un muro al este, ¿sí? Que está recibiendo mayor radiación a las 9 de la mañana, pero es tan pesado, ese calor no va a pasar directamente a las 9 de la mañana, sino que ese espesor y esa densidad me va a retardar el paso del calor, ¿sí? Y quizás pasa el calor a las 6 de la tarde, dependiendo del material que esté trabajando, a las 12 del mediodía, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que la inercia térmica también es un factor que nos ayuda a retardar ese paso del calor, ¿sí? Y no mucho menor el valor de nuestro K, ¿sí? Podríamos ver, y bien lo aprendimos, que la aislación de nuestro muro,
¿sí? Mientras más aislado esté, menor ganancia de calor hacia nuestro interior vamos a tener, ¿sí? Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta a la hora de diseñar cómo influyen cuando diseñemos nuestras fachadas, nuestra arquitectura en general, hay que ser consciente a la hora de elegir materiales, ¿sí? Podemos diseñar algo que quede hermoso y que sea amigable con nuestro medio ambiente, ¿sí? Teniendo siempre en cuenta la orientación, los materiales que elijamos, la densidad de los mismos, la aislación que le pongamos, ¿sí? Bueno, todos esos factores, los colores que elijamos. Bien, y para lo cual vamos a también tener en cuenta esto, y acá voy a decirlo lentamente, la diferencia equivalente de temperatura, o a lo cual le llamamos depth, que solo la usamos en los cerramientos opacos que dan al exterior, es decir, muros y techos que dan al exterior, que reciben sol, que están a la intemperie, por decirlo así, ¿sí? No se calcula. No hago yo una simple resta, como lo decía recién, sino que lo saco de tabla, ¿sí? Para que esto quede claro. Siempre, siempre, siempre el depth lo saco de tabla, ¿sí? Y justamente acá les presento la tabla, podemos ver que hay diferentes tablas según el color del muro. Por ejemplo, vamos a tener una tabla para color claro, otra para medio, otra para oscuro, ¿sí? Eso en cuanto a muro. Para techos, igual, vamos a tener 3 tablas. Una para techo color claro, otra para medio y otra para oscuro. Por ejemplo, en este caso podemos ver que tenemos, les presento más o menos la tabla, podemos, así como la radiación solar, de acuerdo a lo que yo estaba buscando, tomaba el mayor valor de esa fila, para el DET también, ¿sí? Siempre tomo el mayor valor, ¿está? Entonces, por ejemplo, para un muro al norte, ¿sí? Con un peso de 500 kilos, podemos ver que el valor más grande, ¿sí? Para ese determinado color, es de 6,5. Y si subo hacia arriba a ver en qué horario recibe esa mayor ganancia, podemos ver que es a las 18 horas. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no es a las 12 del mediodía? Si es cuando más le da el sol. A las 12 en un muro al norte es cuando más recibe sol. En el este, en este caso, es a las 8 o 9 de la mañana. Y a la tarde sería a las 18 horas. Y ustedes me dicen, ¿por qué al norte no sería a las 12 y es a las 18? ¿Por qué? Porque justamente acá podemos ver, tenemos la densidad del muro, el peso del muro, el espesor. Mientras más espesor tiene, el sol no pasa directamente, sino que me lo retiene, me lo retiene, me lo retiene, y pasa ese calor recién a las 6 de la tarde por ese muro, ¿sí? Si mi muro fuera más liviano, de 100 kilos, podría ver que para ese mismo color, esas mismas características, el mayor valor lo recibe, a ver, un segundito, lo recibe acá a las 16 horas, ¿ven? Entonces podemos ver cómo ese peso también influye. Bien, y ahora sí, después de todo lo aprendido, vamos a tomarnos un descanso y vamos a luego continuar con el trabajo práctico que vamos a realizar en el taller. Los esperamos.